Chicos, vamos a empezar con el tema de circuitos de segundo orden. En los circuitos de segundo orden, bueno, en los de primer orden, primeramente hemos visto que teníamos un circuito RC, RL, con o sin fuente. Ya circuitos donde teníamos o un inductor o un capacitor. En este caso, en los circuitos de segundo orden tenemos un inductor y un capacitor en el circuito, ya sea en serie o en paralelo y ya sea con fuente o sin fuente. Vamos a empezar primeramente por un circuito RLC en serie sin fuente. Como pueden ver acá, aquí tengo los voltajes de RLC, que es justamente lo que se hace en el libro que tienen ustedes como guía. En ese libro lo que hacen es hacer ley de tensiones de Kirchhoff en esta malla. Y una vez que hacen eso, resuelven la ecuación diferencial de segundo orden y demás procedimientos. ¿Para qué? Para llegar finalmente a estas ecuaciones que vemos aquí. ¿Ok? Para finalmente dar como solución esta ecuación de acá, que es la ecuación de la corriente que hay en esta malla. ¿Ya? Nuestro objetivo es ese, encontrar esta corriente. ¿Ya? Y a partir de esa corriente, siguiendo lo que hicieron en el libro, ¿no? Que hicieron ley de voltaje de Kirchhoff en la malla, podemos encontrar todos los demás parámetros del circuito. Por ejemplo, ¿no? Acá tengo, si hago ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla, sé que el voltaje en R más el voltaje en L más el voltaje en C es igual a 0. Si desgloso esto, sé que el voltaje en R es R por I, ¿no? Resistencia por corriente. Sé también que el voltaje en un inductor es igual a la inductancia multiplicado por la derivada de su corriente, ¿no? Como pueden ver, la corriente I que entra por su terminal positivo. Y bueno, el voltaje en el capacitor lo voy a dejar ahí. Y de aquí yo puedo sacar que en R, la corriente tanto en R como en L como en C va a ser la misma, ¿no? Porque están en serie. Pero sin embargo el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente, por la ecuación de la corriente que voy a encontrar. El voltaje en el inductor va a ser la inductancia por la derivada de esa corriente que yo voy a encontrar. Y finalmente el voltaje en el capacitor va a ser, si ustedes despejan de aquí el voltaje en el capacitor, va a ser menos el voltaje en la resistencia menos el voltaje en el inductor. Y yo sé que el voltaje en la resistencia es resistencia por la corriente y que el voltaje en el inductor es la inductancia por la derivada de la corriente. Entonces, todo parte de acá, ¿no? Encontrar esta corriente. ¿Cómo vamos a encontrar eso? Primeramente vamos a calcular el factor de amortiguamiento y la frecuencia resonante. Vamos a ver qué condición se cumple. ¿Cuál de estas tres condiciones? Y de acuerdo a eso vamos a saber qué ecuación usar, ¿ya? Porque como pueden ver, estas tres ecuaciones son diferentes, ¿ya? Pero ambas son de corriente. Entonces, bueno, acá es las frecuencias naturales que las vamos a usar para reemplazar aquí, ¿no? En caso de que sea necesario, acá no lo necesitamos. Y bueno, vamos a ver el ejercicio directamente, ahí se va a entender mejor. Ya, listo, acá tenemos el ejercicio. Acá tenemos un circuito RLC serie sin fuente, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice acá, calcule V de T para T mayor a 0, ¿ya? Quiere el voltaje en este capacitor para T menor a 0. Sabemos que el voltaje en el capacitor va a ser menos la resistencia por la corriente menos la inductancia por la derivada de la corriente, lo que habíamos visto en la presentación anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo que calcular primeramente la corriente inicial y el voltaje inicial para T menor a 0. T en estado estacionario, ya lo que habíamos visto en el anterior tema. ¿Qué pasa para T menor a 0? Tenemos el siguiente circuito. Para T menor a 0. Sabemos que esto está cerrado. Sabemos que en estado estacionario el inductor es un cortocircuito y el capacitor es un circuito abierto. Aquí está abierto. Ya, aquí es 25 ohmios. Aquí es 15 ohmios. Aquí es 60. Y aquí es 12 ohmios. Y aquí es 24 voltios. Entonces yo quiero saber, aquí está, más menos voltaje. Yo quiero saber acá, más menos. Lo vamos a hacer con rojo. Más menos voltaje inicial.
y la corriente inicial. Ahora, acá no me plantea la corriente. ¿En qué dirección va a estar la corriente? Yo sé que la corriente, como vimos en la presentación anterior, entra por el terminal positivo de todos los voltajes, ¿no es así? Entonces yo sé que la corriente va a ir en esta dirección porque de esa manera va a entrar por el terminal positivo del voltaje del capacitor. Si ven la imagen anterior donde está el circuito RLC, veo cómo la corriente I entra por el terminal positivo de todos los voltajes. Entonces esta dirección yo le voy a asignar. Ya, aquí es 6 ohmios, me faltó. Ya, acá esto está en serie, ¿no es así? 15 más 25 serían 20, 40, ¿no? 40. Y eso yo lo puedo hacer en paralelo con el de 60. Entonces, la multiplicación sobre la suma, ¿no? 40 sobre 60 por 60 dividido 40 más 60. Eso me va a dar un resultado de 24. ¿Ya? 24. Entonces, 24 ohmios. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi circuito? Me va a quedar de esta forma. Aquí me va a quedar 40 ohmios, 12 ohmios, 24 voltios, perdón, acá es 24. Es lo que encontré acá, 24. Aquí me va a quedar 6 y aquí 6 ohmios. Listo. Y este de acá es la corriente inicial y este más o menos voltaje inicial. Listo. Entonces aquí yo quiero saber este voltaje y esta corriente. Sé que la corriente es 0, ¿no es así? No, esto está abierto, entonces la corriente yo sé que va a ser 0 amperios. Y ahora el voltaje. El voltaje va a ser básicamente el voltaje que está en esta resistencia de 24 ohmios. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cómo voy a hallar ese voltaje? Por divisor de tensión. Entonces, B0 va a ser igual a la fuente 24 por la resistencia en la que quiero saber el voltaje, divido la suma de todas las resistencias que están en serie, que son 12 más 24. Eso me da un valor de 16 voltios. ¿Ya? Entonces acá el voltaje inicial va a ser igual a 16 voltios. Listo, ya tengo eso. Ahora, ¿qué pasa para T mayor a 0? Para T mayor a 0, esto de aquí se va a abrir y entonces solo me va a quedar esta parte del circuito. Eso, lo demás va a quedar desconectado. Solo me queda esa parte del circuito. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Yo sé que el paralelo, la suma de estos dos es 15 más 25 y en paralelo con 60 es 24, ¿no es así? Entonces eso lo voy a anotar directamente así, 24 ohmios. Así me va a quedar. Para hacerlo más resumido. ¿Sí? Aquí me va a quedar más menos B y 1 sobre 27 faradios. Ahora, estos de acá yo los puedo sumar, ¿no? 24 más 6 me va a quedar 30. Y listo, ahí tengo mi circuito RLC serie sin fuente. 3 henrios más menos B, 1 sobre 27 faradios. Listo. Ahora con eso, ya como ya tengo mis valores de RLC, sé que R es 30, L es 3 y C es 1 sobre 27 faradios, henrios y ohmios. Yo voy a reemplazar acá. ¿Ya? Aquí va a ser igual a 30 sobre 2 por 3. Eso me da un valor de 5 nepers sobre segundo. ¿Ya? Acá va a ser 1 sobre LC. 3 por 1 sobre 27. ¿Ya? Esto me da un valor de 3 radianes sobre segundo. ¿Ya? Aquí puedo ver claramente que
este es el caso sobreamortiguado, ¿ya? Entonces yo con estos valores, como les había dicho, tengo que fijarme, ¿será caso sobreamortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado? Entonces en este caso es sobreamortiguado, ¿ya? Aquí voy a usar esta fórmula de acá. Esta va a ser mi ecuación de I, ¿ya? Pero ¿qué me falta acá? Me falta el coeficiente A1, A2, me faltan estas frecuencias S1 y S2, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Me dice acá también que para este caso sobreamortiguado tengo esta ecuación de acá que me dice que A1 más A2 va a ser igual a la corriente inicial, que es 0. Ya esta ecuación la voy a usar más adelante, va a ser mi ecuación número 1. ¿Ya? Más adelante la vamos a usar. Ya van a ver. Y ahora aquí finalmente acá, estas frecuencias naturales yo las puedo calcular con estas fórmulas de acá. ¿Ya? Frecuencia natural 1 va a ser menos, en este caso, menos 5 más 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y aquí va a ser menos 5 menos 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Ya, a ver, esta, la número 1, me sale menos 1 Neper sobre segundo. Y la número 2 me sale menos 9 Neper sobre segundo. Listo. Eso ya puedo reemplazar. Ya. A1 por e elevado a menos t más A2 por e elevado a menos 9t. Listo. Me falta A1 y A2 para tener esta ecuación y luego encontrar el voltaje en el capacitor. Ahora, ¿qué voy a hacer para encontrar? Voy a derivar esta ecuación. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual la derivada de una exponencial? Menos A1 e elevado a menos t menos 9A2 e elevado a menos 9t. Listo. Ahora esta de acá, de la derivada que acabo de encontrar, evaluada en 0. ¿Ya? O sea, voy a reemplazar 0 en la variable t, ¿no? En este caso acá, todo número elevado a 0 es 1, entonces me va a quedar menos A1 menos 9A2. Listo. Ahora aquí voy a reemplazar aquí en esta fórmula, que es una de las fórmulas que estaban en la presentación anterior, voy a reemplazar menos 1 sobre el X3 multiplicado todo esto por la resistencia 30 por la corriente inicial que es 0 más el voltaje inicial que es 16. Si calculamos eso, nos sale que es menos 16 tercios. ¿Ya? Este valor lo voy a igualar a esta ecuación de acá, que acá encontré arriba con la derivada. Menos A1 menos 9A2 va a ser igual a este valor que acabo de encontrar, menos 16 tercios. Y esta va a ser mi ecuación número 2. Y de ahí que les decía, la vamos a usar esta más adelante. ¿Por qué? Como ya tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces puedo plantear un sistema de ecuaciones 2 por 2. ¿Ya? A1, A2. A1 aquí 1, 1, 0. Acá menos 1, menos 9, menos 16 tercios. Y de aquí voy a encontrar A1 y A2, que es lo que me falta para completar mi ecuación de la corriente. Ya. Esto me va a quedar un valor de, para A1 de menos 2 tercios y para A2 me va a quedar un valor de 2 tercios. Y listo, de esa forma ya encontré mi ecuación. Entonces, la corriente, aquí abajo lo vamos a poner. Y T va a ser igual a menos 2 tercios por E elevado a menos T más 2 tercios por E elevado a menos 9T. Amperios. Listo. Esa es la corriente. ¿Ya? Esa es la corriente I. Pero a mí no me pide la corriente, sino el voltaje en el capacitor. Pero ya vimos en la anterior presentación que a partir de esta corriente yo puedo determinar el voltaje y la corriente en cualquiera de los componentes RLC. Y justamente era con esta ecuación de acá que yo había despejado. Entonces ahí voy a encontrar el voltaje en el capacitor. Menos R, que es 30,
por la corriente, o sea, menos 2 tercios E menos T más 2 tercios E a la menos 9T. Menos L, que es 3, multiplicado por la derivada, ¿ya? La derivada de esto va a quedarme 2 tercios por E a la menos T. Acá me va a quedar menos 9, acá 3 se va a ir, me va a quedar 6 acá. E a la menos 9T. Listo. Y acá nada más es simplificar. Acá me va a quedar, este 30 va a entrar a multiplicar a los dos. Me va a quedar 20 por E a la menos T. Acá me va a quedar menos 20 por E a la menos 9T. Aquí me va a quedar menos 2 por E a la menos T. Y acá me va a quedar 18 por E a la menos 9T. Listo. Ahora, acá 20 menos 2 me va a quedar 18 por E a la menos T. Y acá menos 20 más 18 me va a quedar menos 2 por E a la menos 9T voltios. Y esta es mi respuesta, ¿ya? Ese es el voltaje en el capacitor.